de este nuevo error en Edge 88, más avances en Windows 10X y las filtraciones al nuevo aspecto de Windows 10 con esquinas redondeadas. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias de Microsoft y todos los productos derivados de esta sección que le damos con todo, que se llama Windows News. Vamos a irnos ya directamente grano, pocas noticias, pero sin duda filtraciones y revelaciones. Vamos a empezar primero que nada con que WhatsApp empieza a ofrecer la función de llamadas y videollamadas en su versión para Windows 10, y es que WhatsApp en efecto ha empezado a poner a disposición de algunos usuarios su app de escritorio para Windows 10 totalmente descargable desde su web oficial, pero también desde Microsoft Store, una versión beta de llamadas de audio que ya lleva usándose en la versión móvil desde hace un buen tiempo. Se había publicado su liberación inminente en octubre de 2020, pero hasta ahora ya está en la versión beta, la versión beta, justamente es la versión 2.2.100.7, aplicación de WhatsApp para Windows 10, así se ve el nuevo WhatsApp en este modo beta de llamadas y videollamadas para escritorio, así lo estaríamos viendo. Y bueno, como he dicho, te voy a estar dejando los enlaces abajo ahí en la descripción. Luego después también habría que destacar que en esta semana publiqué un video donde hablé acerca de las novedades de Microsoft Edge Chromium 88. Sin duda hay quienes lo instalaron o no, pero hay problemas, sin duda hay un fallo ahí que va un poco más lento en Windows 10. Es un error ya confirmado. El problema de Microsoft Edge se encuentra en la configuración de proxy de Windows 10. Windows 10 por defecto tiene habilitada la opción de detectar la configuración de los servidores proxy automáticamente, y esta opción se traslada también a los navegadores de internet entre los que se encuentran Edge 88. En esta versión el software tarda más tiempo en detectar la configuración de proxy, por lo tanto la solución pasa por indicar a Windows 10 que no se realice la detección de proxy automáticamente, y para ello hay que abrir la aplicación de configuración y dirigirnos a red e internet proxy, y ahí desmarcar la casilla de detectar la configuración de manera automática. Así es que de todas maneras lo estás viendo ahí, pero te voy a estar dejando más soluciones si es que tienes el problema de que Edge te va demasiado lento en Windows 10, abajo ahí en la descripción. Y también habría que destacar otro error. Basta solo con abrir un enlace para que Windows 10 te muestre un tremendo pantallazo azul de la muerte. Sabes de antemano esta clase de errores de pantallazos azules. De hecho, realicé un video detallado acerca de todas las soluciones exhaustivas para reparar ese tremendo bug. Pero pues mira, hay un nuevo error descubierto por Jonas Likenjar, que coltó a Blade Computer que al intentar abrir varias formas de una ruta en un dispositivo Win32 para un controlador, pues mira, causaba un tremendo cuelgue del sistema con un tremendo pues pantallazo azul. La ruta en cuestión, tal cual estarás viendo ahí, si ingresábamos en el navegador, este intentaría acceder al sistema de archivos internos de Windows y se colgaba el proceso mostrando un pantallazo azul. El detalle de estas rutas es que debes de contener un elemento adicional para poder conectarse al dispositivo al que buscas ahí localizar, pero como el comando ejecutado desde el navegador pues no se puede verificar, es por eso que si el sistema entra en conflicto muestra el tremendo pantallazo azul. Es un error ya confirmado, ya alertado a Microsoft. El principal problema con un boot como este es que se puede explotar por terceros para realizar un ataque de denegación de servicios en un sistema, básicamente a través de un archivo de URL de Windows con ajustes que apunten a la ruta en cuestión. Así es que esperemos que en una próxima actualización Microsoft ya lo venga corrigiendo. Pero después habría que destacar que Windows 10X es detectado ejecutándose en un dispositivo real y es sorprendentemente fluido. Ya habíamos hablado acerca de las filtraciones, de cómo poder instalar Windows 10X ahí en una máquina virtual, también acerca de cómo se ve en un Lumia. Pues mira, ahora los desarrolladores han logrado la hazaña de mostrar y tener instalado Windows 10X en una Surface Pro 7, así lo mostró el usuario Adeltax, lo mostró tal cual en un video. Así lo muestra este desarrollador quien instaló la versión 10X que se filtró recientemente en línea. De hecho, destaca que hay algunos problemas, como se pueden ver en el video. Windows 10X solo admitirá aplicaciones UWP y PWA
y Microsoft también estará introduciendo nuevos gestos táctiles. Windows 10 parece ser más rápido que Windows 10 tradicional y funciona mejor que en el hardware táctil gracias a los gestos y animaciones táctiles que van sin duda muy pero muy fluidos, así es que ahí lo estaríamos viendo. También se mostró Windows 10X ejecutándose en un teléfono inteligente y mira, va también bien, así es que estos desarrolladores le han dado con todo. Ahora se mostró esto en un dispositivo como tal, un Lumia 950 nuevamente XL. Nuevamente otro desarrollador mostró ahí la interfaz de usuario adaptable de un Windows 10X en este dispositivo. Pues mira, ahí lo tendríamos. La idea final es simplemente tener una versión del sistema operativo con componentes que sean totalmente adaptables para que puedas ejecutarlo en cualquier dispositivo con pequeñas modificaciones. Ya para rematar lo que es el video, vamos a hablar acerca del nuevo aspecto de Windows 10 con esquinas redondeadas insinuadas en versiones de vista previa. Y es que ya lo sabemos que la actualización de Zoom Valley será tal cual un interruptor, pocas novedades, lo mejor será en la versión que se lanzará en octubre de este año, pero se han mostrado ciertas revelaciones en cuanto al cambio de interfaz, esquinas redondeadas que será sutil ahí, solo se aplicará en áreas modernas, así lo dicen las filtraciones tal cual. Estarás viendo varias capturas de esta clase de filtraciones. Los cambios sutiles serán totalmente notables, dejarán a la vista previa la interfaz a una apariencia más moderna que se integrará mejor con otros sistemas operativos. También vale la pena señalar que Microsoft ha utilizado esquinas redondeadas hasta Windows 8 cuando se hizo cargo de la interfaz Metro con bordes afilados, pero no lo había pulido completamente. Los rumores de diseño, pues mira, ya están completos ahí. Te voy a estar dejando las fuentes oficiales porque también ha mostrado lo que se llamaría esa clase de efectos rayos X dentro del aspecto relativamente suave. Así señaló Microsoft en una propuesta publicada en el repositorio de GitHub. Al 21 de enero se lanzó esa propuesta para ser propia ahí, tal cual se dice que es una filtración de lo que sería un poco del avance ahí en lo que es la interfaz, cambio de interfaz para este 2021. Como puedes ver en las capturas, Microsoft también está agregando esquinas redondeadas con los elementos del menú y los menús seguirán siendo compatibles con el FluDesing. Así es que mira, te voy a estar dejando, vamos a estar echando un vistazo ahí al repositorio de GitHub. Con base a estas capturas de pantallas de maquetas, está claro que el gigante de tecnología está apostando fuerte por las esquinas redondeadas para cambiar la interfaz del sistema operativo y volver al estilo de diseño visto anteriormente en épocas como Windows 7 y Windows Vista, pero puliendo más esto para que se vea un poco diferente. De hecho, estaremos viendo una captura de lo que sería el estilo de Windows Vista y Windows 7, así tal cual con la llegada de Zoom Valley, con ese interruptor que se dice que tendrá pocas novedades. Esperemos que se lance ahí un poco de ya mejoras en lo que es la interfaz y así lo tendríamos. Un nuevo diseño que además tiene pensado exportar a las ventanas otras aplicaciones de Windows 10, como es el caso de menú, configuración, música, por citar estos ejemplos. Esto cabe mencionar que verá la build en desarrollo, como he dicho, en próximos meses, centrado obviamente para el 2021, así es que ahí lo tendrían. Así es que finalmente me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver, ya lo sabes, en un próximo video. Más de tutos fuera, peace out. Audio